porque allí van a encontrar información que nos está volcando el coordinador general de CEDEVA, que tiene que ver con la fase administrativa de la cursada de periodismo y periodismo deportivo, y también lo podemos utilizar para las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de la charla informativa. Voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Luca Matías Morán, tengo 32 años, trabajo en CEDEVA en el área de Relaciones Institucionales y Relaciones Públicas. Como les digo, mi profesión es la abogacía y es una profesión que está muy ligada con el periodismo. Así que, por otra parte, les cuento, yo tengo 10 años trabajando en prensa. Trabajé en prensa en una importante compañía, como es Aerolíneas Argentinas, así que conozco mucho de lo que vamos a ir tratando a lo largo de la charla y que les va a exponer particularmente nuestro coordinador académico, Fernando, a quien pronto pasaré a presentarles. Bien. Para darles un poco un panorama de lo que es CEDEVA. CEDEVA es el Centro de Estudios Buenos Aires, es una institución con 30 años de trayectoria, con lo cual se ha ganado un gran prestigio dentro del ámbito académico. Y una particularidad que me parece importante para lo que ustedes vinieron a buscar en esta charla informativa es que el Centro de Estudios Buenos Aires tiene un edificio propio con sus propias instalaciones, son 3 pisos, está ubicado en la avenida Belgrano 3302, esto es el barrio de Almagro, muy cerca de importantes centros de transbordo, como puede ser Constitución, como puede ser Plaza 11, pero además muy cercano a subterráneos, a colectivos, y dado que la modalidad es presencial, me parece que esto les puede resultar interesante. Y aún más, tema que volveremos a tocar a lo largo de la charla, CEDEVA cuenta en su edificio con estudio de radio y televisión propio. Me parece que esto es fundamental para la parte práctica de esta cursada. Bien, como saben, el periodismo y el periodismo deportivo, o la CEBA, el periodismo y el periodismo deportivo, es una profesión, pero también es un oficio. Entonces, como muchas veces decimos los abogados y las abogadas, bien ejercida puede ser la más noble de las profesiones o el más ruin de los oficios. Y esto aplica también a lo que es el periodismo. De hecho, yo les adelantaba esta ligazón que existe, porque muchos de los periodistas más destacados de la historia de nuestro país, incluso hablando de próceres, ¿no? O sea, podemos hablar de Mariano Moreno, y más acá en la historia podemos hablar de Rodolfo Walsh, eran abogados que se desempeñaban como oficio en el periodismo, con lo cual el periodismo tiene una gran base profesional, pero sobre todo es un oficio, ¿bien? Y está íntimamente ligado con la cuestión práctica. Me parece que lo deben tener claro. Quien no lo tenga claro y está haciendo sus primeras averiguaciones con respecto a esta profesión / oficio tan importante, si es ejercida de buena manera, tengan en cuenta que estarían en un lugar donde tienen todas las comodidades y todas las herramientas para poder desempeñarse de la mejor manera en la cuestión teórica y en la cuestión práctica. A propósito, me gustaría presentarles algo de lo que tiene que ver con la institución a nivel imágenes, previo a presentarles a nuestro invitado del día de la fecha. Así que bueno, allí espero que lo estén viendo bien, si no me lo comentan. Aquí pueden ver algo de lo que es CEDEVA en cuanto a su infraestructura. Las aulas están equipadas con proyectores, todos los pisos con conectividad garantizada de Wi-Fi, acceso a internet, lógicamente, que en esta cursada en particular es muy importante. Buffet, centro de copiado, gabinete informático, con lo cual, bueno, aquí estamos viendo precisamente algo de lo que tiene que ver con el estudio. Me parece que en esta charla en particular es muy importante. Aquí pueden ver algo con respecto a las aulas. Es un lugar donde uno puede estudiar realmente en condiciones de mucha comodidad, y ni hablar de la camaradería que se va formando. Así que les sigo mostrando un poco más de la institución por dentro, para que la puedan conocer. Y algo con lo que nos vamos a encontrar a continuación en las imágenes, para quienes estén observando, tiene que ver con, bueno, aquí encontramos a una persona que es bastante conocida, ¿no? Por todos y todas, me imagino, como es Guillermo Francella,
acompañado de Osvaldo Menéndez, que es el director de la carrera de periodismo y de periodismo deportivo. Osvaldo es una persona con vasta trayectoria en los medios, ¿sí? Además, no solamente en el periodismo en general, sino también en el periodismo deportivo. Él ha sido jefe de prensa del Club Atlético River Plate, ha sido jefe de prensa del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, ha sido jefe de prensa del cuerpo técnico de Ramón Díaz, así que quienes estén más por la parte de periodismo deportivo sabrán que van a estar en manos muy importantes. Y a nivel político, Osvaldo fue un jefe de campaña de diferentes figuras muy importantes en la política, incluso un expresidente. Así que bueno, aquí tenemos otra de las visitas de un importante empresario de los medios, como es el señor Daniel Vila, acompañado de Pamela David, que es egresada de nuestra institución en la en la cursada de periodismo. Así que me gustaría que esto sirva también como ilustración para que ustedes vean a la hora de desempeñarse en las diferentes asignaturas que tienen a lo largo de la cursada, como pueden ser técnicas de entrevista, bueno, van a seguramente poder contar con la presencia de importantes figuras destacadas en los medios, que es lo que les brinda la práctica que ustedes vienen a buscar, ¿no? Porque todo periodista y toda periodista se hace de una sólida formación práctica, dado que esto tiene una gran parte de oficio, como les adelantaba. Ahora bien, habiendo hecho esta introducción por mi parte y contándoles quién les habla, voy a introducir en la conversación al coordinador académico del Centro de Estudios Buenos Aires, el señor Fernando Guzmán, a quien ya vemos en pantalla. Fernando es licenciado en marketing. Hola, Fernando. Bueno, les comento sucintamente, es licenciado en marketing, Fernando, con un amplio recorrido en el mundo académico y también en el mundo corporativo en importantes empresas. Así que, Fernando, para mí es un gusto saludarte. Lo mismo, Luca, ¿cómo estás? Muchas gracias y bueno, te escuchamos para que nos puedas contar más acerca de esta cursada que claramente es de las más solicitadas, ¿no? Absolutamente, y creo que es uno de los mejores momentos en la historia para el periodismo. Hoy por hoy nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta charla lo que ha ganado el periodismo a lo largo de los años, y en este sentido siempre digo que no solamente el periodismo como institución, sino que todas aquellas personas que quieren trabajar como periodistas, hoy pueden hacerlo, dedicarse de una manera mucho más simple porque hay más oportunidades que lo que había antiguamente. Y esto, solamente decir, el desarrollo digital que hubo en los últimos años posibilita que muchas personas con ganas de informar, con esa avidez que tiene todo ser periodista, pueda acceder a esto y convertirse en la práctica, en el oficio, en un periodista. Yo me acuerdo que antiguamente tuve mi paso por Ciencias de la Comunicación en la UBA y estuve dentro de esa inflación académica y también era muy chico, fui la primera camada de Ciencias de la Comunicación allá por mediados de los años 80 y verdaderamente me daba cuenta que iba a tener que estudiar 7, 8 años y que en ningún momento cuando yo miré el programa tenía al menos la materia redacción periodística. Era una materia más filosófica, una carrera más filosófica, y yo lo que quería verdaderamente era dedicarme al periodismo. Después, bueno, finalmente mi vida me llevó por otros lugares, por otros espacios, pero siempre verdaderamente añoré lo que es ser periodista. Tuve la suerte de poder transitar la cursada, las distintas cursadas que se fueron dando en CEDEVA, y lo primero que yo pude descubrir ahí era que esta sensación que yo había tenido de chico se había encontrado con algo distinto dentro del CEDEVA, que es justamente el tema de los contenidos netamente prácticos. ¿Por qué? Por esto mismo que vos decías, Luca, al principio, es una materia práctica, es una materia de oficio. Si yo no sé trabajar el periodismo, verdaderamente no me puedo dedicar. Y hoy por hoy creo que lo que mejor define un periodista es su capacidad de curiosidad y además de compartir eso que verdaderamente tiene que ver con acceder a información que el común denominador de la gente no puede acceder. Hay un ejemplo que yo siempre hablo con respecto al periodismo y que siempre se lo cuento a los futuros estudiantes y profesionales del periodismo, ¿por qué no? Que es, yo una vuelta iba en un colectivo y hubo un accidente de ese colectivo
y la gente se quedó arriba, toda asustada, y bajó una persona, y esa persona que bajó empezó a preguntar qué había pasado, se movía, estuvo un rato abajo, al rato subió y le empezó a decir a todos los que estábamos arriba del colectivo qué era lo que había ocurrido. Yo dije, este es un periodista. Bajó, recopiló información, subió y la compartió con las personas. Seguramente hubo algo de su parte, hubo algo que él agregó, que es lo que hace el periodismo, lógicamente, porque una de las cosas que hace la profesión es justamente permitirnos acceder a información que quizás a través de los medios más formales no podemos acceder. Y en ese sentido la función del periodista es una función social, es una función cultural, es una función informativa y es una necesidad hoy para todas las personas. Hoy nos damos cuenta que de los distintos ámbitos, por ejemplo, el político, por ejemplo, el social en general, por ejemplo, el empresarial. Curioso, ¿no? Antiguamente era como que el periodista decía, yo quiero ser un periodista independiente, no quiero trabajar en una empresa, y sin embargo hoy el total de las empresas necesitan justamente perfiles de periodistas con oficios, porque las empresas se comunican, las empresas tratan de atraer clientes, tratan de tener posiciones en los mercados y en las instituciones, entonces necesitan de personas que puedan ejercer el oficio de la información de una manera ética, correcta y práctica, que vaya lógicamente hacia los resultados que puede buscar esa institución. Y en ese sentido siempre nosotros nos enfocamos a esa performance en todo lo que realizamos. Fue prácticamente una de nuestras primeras carreras. Estamos cumpliendo 30 años en CEDEVA y el periodismo en CEDEVA está cumpliendo 30 años. Y la verdad que es todo un orgullo. Vos mencionaste algunas figuras como Pamela David, como Daniel Vila, como Guillermo Francella, bueno, diferentes personas que han estado en CEDEVA. No me quiero olvidar de Santiago del Moro también, que bueno, lo pudimos conocer, que cursó con nosotros también, se recibió con nosotros y hoy lo vemos trabajar en los medios. Alejandra Maglietti también. Alejandra Maglietti también, que me estaba olvidando. Bueno, eso demuestra algo. Y que a mí, más allá de estas figuras reconocidas socialmente y a través de los medios, yo la verdad que he tenido la posibilidad, me ha pasado algo en los últimos años que me ha puesto muy feliz cada vez que me ocurre. Me ocurrió varias veces. Encontrarme con egresadas o egresadas de periodismo que están trabajando o en un medio masivo de comunicación, dentro de los segmentos de la gráfica, de la radio, de la televisión, o si no, tienen su propio canal de YouTube, tienen su propio perfil en Twitch, están desarrollando programas, tienen su propio portal de noticias. Es decir, que hoy la posibilidad de trabajar en turismo se incrementó notablemente. Antiguamente no tenías otra posibilidad más que conocer a alguien y llegar a empezar desde cero en un diario, en una revista, en una radio, yo me acuerdo en los primeros años 80 cuando empezaron a estar las radios alternativas, lo que se decía las radios truchas, que no eran las radios oficiales, y uno iba a trabajar ahí para aprender, sin cobrar nada. Sí, además Fer, digo, ahora adentrándonos en la exposición que vas a hacerles a quienes están aquí participando de la charla, un poco lo que contabas, ¿no? En todo ámbito, en toda organización, el área de prensa es muy importante, cada vez se fue profesionalizando más. Yo les conté un poco de mi experiencia dentro de lo que es prensa en una industria en particular, pero digo, la especialización del periodista, que en este caso CEDEVA, además de dar periodismo en general, da periodismo deportivo, que es una de las especializaciones las más solicitadas por lo general, porque somos una sociedad muy, muy ligada al deporte, fundamentalmente al fútbol. Pero digo, la especialización del periodista también tiene mucho que ver con la inquietud personal de cada uno, y salir de esta cursada de CEDEVA te dota de todas las herramientas técnicas y teóricas y prácticas para poder especializarte en lo que a vos más te interese. Y ya el hecho que les destaqué, que vos les podrás contar mejor, de contar en las instalaciones con estudio de radio y televisión en propio, me parece que es un valor agregado fundamental, ¿no? Y además de todo, yo voy a ir compartiendo una presentación, si me permiten. Adelante. Y vamos charlando sobre la misma. Ahí se está conectando. Ahí ya la vamos a ver. Ahí lo vemos.
Y hay algo que me parece destacable. Bueno, vos hablabas de las instalaciones, tenemos justamente nuestro estudio de radio y televisión, pero también la disposición que hay dentro de las aulas se facilita de alguna manera el entorno periodístico, es decir, cuál va a ser el entorno gráfico o el entorno de una radio, el entorno de una televisión. Estos generalmente se arman simuladores dentro de la misma aula con diferentes áreas que puede complementar en un medio, cosa de que los alumnos vayan recorriendo todas esas áreas, una área de redacción, un área editorialista, también un área de toma de decisiones en cuanto a las notas, a los artículos. Es muy importante considerar también que todos los equipos docentes son docentes en actividad. Vos lo nombraste Osvaldo Menéndez, que es una persona que ya viene con toda una vida de trayectoria, toda una vida periodística de trayectoria. Y agregarles en ese sentido, como les contás, que las y los profesores de la cursada son personas de los medios y son personas con recorrido que, como le dice Fernando, hoy actualmente se desempeñan en la profesión y ocupan lugares importantes, con lo cual siempre aprender de buenos y buenas maestras y maestros es lo que nos hace mejores profesionales, ¿no? Es fundamental, y una de las cosas que siempre nos preguntamos es, bueno, ¿cómo ganamos experiencia si no la tenemos? De eso nos ocupamos. Justamente el desempeño que van a tener en el aula los docentes es poner en la práctica ese simulacro de un medio de comunicación, cosa que todos los participantes vayan ganando experiencia, sea en la redacción, sea en los tiempos dentro de un programa de radio, sea en los tiempos que van manejando dentro de una entrevista con el entrevistado, sea en lo que es una nota de opinión. Bueno, en todos los casos justamente va a haber una fuerte apuesta a lo que es la práctica, a lo que es la puesta en situación en cada uno de esos. Y una cosa que me gustaría decir, Fernando, que les vas a exponer claramente, es que hoy el propio medio también cambió y ya no se limita a los medios tradicionales, sino a un nuevo panorama, como les adelantaba Fer, un nuevo panorama para lo que es este oficio, esta profesión, que me parece que CEDEVA les aporta las herramientas necesarias para poder desempeñarse en el mundo actual y en lo que va a venir, porque esto va a seguir modificándose. Exacto. Nosotros, bueno, mira, nuestro propósito, los valores tienen que ver con la creatividad, con la innovación, con la responsabilidad y el compromiso que tenemos justamente con esos participantes. Y queremos justamente que en ese momento, en esos 18 meses de cursada, donde va a haber una mitad de aspectos teóricos y generales y después fuertes aspectos prácticos, estas personas ganen experiencia. Y hoy yo, la verdad que me animo a decir que verdaderamente cuando las alumnas y los alumnos están ya egresados o egresadas y no se están dedicando al periodismo es porque quizás o no encontraron los medios, o porque no quieren, o porque no tienen ganas, pero no va a ser porque no tengan las herramientas. Hoy en el mundo digital hay una cantidad de personas enormes que, como decía antes, tienen su portal, tienen su canal en YouTube, informan, recopilan justamente esa información, tienen sus seguidores, tienen justamente sus pautas también, porque los medios de comunicación viven gracias a las pautas comerciales y justamente pueden tener sus marcas presentes ahí que puedan permitirle vivir de lo que estudiaron y de lo que están trabajando. Eso me parece fascinante. Absolutamente, Fer. ¿Y qué nos podés contar del programa de estudios también? Bien, bueno, rápidamente esto es lo que mencionábamos. En todos los mercados y sectores podemos trabajar como periodistas porque todas las empresas necesitan el perfil de periodista para que justamente puedan desarrollar sus contenidos. Entonces, todas las empresas, todos los medios que hay hoy por hoy, los mismos comercios, mencionábamos todo lo que es el mundo digital, YouTube, Twitch, los distintos portales, páginas web que nos podemos armar, blogs, es decir, que hay una infinidad de cosas. Es decir, ¿qué decimos del periodismo? El periodismo, lo que van a ver en 18 meses, gente, es la manera estratégica de poder crear conversaciones con nuestros lectores, con nuestros oyentes, con las audiencias. Poder reconocer lo que necesitan, cuáles son las necesidades de información que cambiaron muchísimo. Hoy tenemos un gran competidor que es el señor Google, que todos respetamos, pero asimismo la función del periodismo le da un protagonismo a que le va a permitir tener sus propias audiencias. Y es irreemplazable, la verdad que por más que existan esas herramientas, esta profesión y este oficio es irreemplazable.
No, para nada. Es decir, una cosa es una persona que puede escribir muy bien, hay personas que han estudiado publicidad, yo me dedico a la redacción con los clientes que tengo, pero verdaderamente he llamado a muchos egresados periodistas para que vinieran a trabajar conmigo, porque el perfil que desarrollan verdaderamente es admirable y yo he comparado lo que cuando escribe un posteo, un blog, un artículo, lo que sea, una persona que estudió en CEDEVA periodismo y lo escribo yo, y digo, vamos a darle protagonismo a esta persona, que se lo merece por su capacidad y su performance. Fíjense, ponemos 4 ejemplos solamente. El de redactor periodístico, o lo que sea, o trabajar en un medio, en una radio, en televisión, el generador de contenidos, el copywriting, hoy por hoy, que lo necesitan las instituciones y las empresas, las personas que se dedican a hacer crónicas de viaje, hay periodistas que se dedican, y hay empresas que los sponsorean y hasta te pagan el viaje. Sí, sí, no, y es tan noble desde el punto de vista de lo que decíamos antes, de como toda profesión tiene distintos costados, y es tan noble esta profesión que incluso hoy, en tiempos de guerra mediática, como lo estamos viendo, hay corresponsales de guerra, o sea, cada periodista tiene su llama interna que lo invita a desarrollarse y a especializarse en un área determinada, con lo cual es una profesión que es de las más antiguas y seguramente va a existir por siempre también. Absolutamente, porque las necesidades de información están. Hay nuevas necesidades de información. Eso nosotros lo estamos considerando, que prácticamente todas las personas, todas las instituciones, las empresas, sean gubernamentales, no gubernamentales, tienen necesidad de información y tienen necesidad de que justamente haya una persona que no... Porque uno diría, bueno, mira, sé escribir, me dedico al periodismo, sé hablar, me dedico a la radio, sé trabajar mi cuerpo, me dedico a la televisión. No, el periodista es una persona que aprende a organizar y a gestionar la información. Es decir, hay que saber organizar datos y hay que saber la prioridad que tienen esos datos. La mayoría de los periodistas se sientan con el papel en blanco y ahora, ¿qué informo? ¿Cómo informo? ¿Qué voy a decirle a las personas? ¿Qué consecuencias va a tener lo que yo estoy informando también desde el punto de vista ético? Entonces, este es un poco el grueso de la formación que van a tener dentro de CEDEVA. El programa, tenemos la introducción a los medios de comunicación, redacción periodística, importantísimo, todas las especialidades periodísticas que pueda haber hoy, el periodismo deportivo, el periodismo de espectáculos, el periodismo cultural, el periodismo político. Interesantísimo para recorrer esa materia. Las técnicas de entrevista. Siempre digo, uno dice, bueno, es una charla. Claro que es una charla, pero ¿cómo generamos confianza con el entrevistado? ¿Cómo derribamos barreras? ¿Cómo de alguna manera desarrollamos la semántica de la pregunta? ¿Cómo vamos a desarrollar el plantel de información de lo observable, de lo que escuchamos? Bueno, técnicas. Todo el taller de gráfica, que lo tenemos presente, de radio y televisión, y algo que va a cerrar justamente la cursada, que es el periodismo de investigación. Y además, Fer, perdón, pero hay sobrados casos de periodistas que han iniciado, porque por ejemplo aquí muchos de los asistentes pueden estar pensando en periodismo más enfocado a lo deportivo. Bueno, hay innumerables ejemplos de personas que surgieron del periodismo especializado en deportes y han trascendido después a nivel periodismo general o han perfeccionado su técnica de entrevista, como puede ser Alejandro Fantino, que empezó relatando partidos y hoy es uno de los entrevistadores más importantes, como puede ser Germán Pawlowski, como sobrados ejemplos, es una profesión que te permite evolucionar a través de tu práctica, ¿no? Por eso en CEDEVA se pone tanto énfasis en la cuestión práctica. Absolutamente, y hay que destacar que las personas que eligen periodismo deportivo tienen el adicional de 2 materias más, vinculadas totalmente con lo que es el periodismo deportivo. Vamos a hacer un pequeño recorrido, un pequeño tour por las distintas materias. No solamente la clasificación de los distintos medios de comunicación, sino qué es lo que ocurre dentro de un medio de comunicación, cuál es la narrativa que tiene cada medio. Fíjense, los diferentes medios gráficos, cada medio gráfico tiene una línea editorial y esto responde a una lógica de lo que es ese medio como institución. Bueno, vamos a ver las diferencias que hay entre medio y medio en cuanto a esa línea editorial. Y eso lo vamos a ver también dentro de lo que son
el sector de la radio, el sector de la televisión también, y todos los sectores digitales hoy, la diferencia que puede haber en esas distintas narrativas que se van considerando por su línea editorial. Las y los alumnos van a dominar las competencias para poder interpretar qué es lo que ocurre adentro de un medio de comunicación y cuál es su posición social. Porque el medio de comunicación hoy es el primer elemento que va a influir social y culturalmente a las personas. Entonces se va a dar cuenta cómo funciona esa maquinaria, ese laboratorio. Verdaderamente es fascinante. Todos los contenidos editoriales, cómo se dirimen, cuáles son los criterios, cómo es esa narrativa textual que se presta de alguna manera a una evaluación para que respete la institución dentro de la cual está siendo expresada. Todo lo que tiene que ver con la semiótica de los medios y la función que tienen, y el trabajo de la información, es casi cómo se clasifica la información, cómo se trabaja esa información, cómo se baja de alguna manera, cómo se define un título, cómo se define un copy, cómo se define un copete. Bueno, vamos a trabajarlo todo esto desde la introducción a los medios. La redacción periodística, cómo se comunica esto, cuáles son la semiología de la comunicación que va a haber dentro de la redacción, cómo vamos a trabajar las palabras y la construcción semántica en cada una de las líneas editoriales, porque una cosa es cuando yo armo un reportaje, otra cosa es cuando armo una crónica periodística, otra cosa es cuando yo hago una entrevista combinada, otra cosa es cuando armo un artículo de opinión. Entonces, esa narrativa va a ir teniendo diferencias semánticas que las vamos a ver dentro de esta materia. Todo lo que tiene que ver con estilo de corrección y también cómo es hoy el lenguaje digital, que es muy distinto a lo que es el lenguaje analógico en lo que puede ser la redacción de una nota periodística en un diario impreso. Después, todo lo que le decía, las distintas especialidades periodísticas, no solamente los diferentes elementos, la nota, el artículo, la entrevista, el blog, el lenguaje de internet, los distintos géneros, sino las estructuras narrativas, como decía. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el periodismo político? ¿Qué pasa con el periodismo cultural? ¿Qué pasa con el periodismo de espectáculos hoy? ¿Cuáles son los fenómenos que van sucediendo? ¿Cómo es la aplicación de la información y de la noticia en estos diferentes segmentos? Mira, te lo estoy contando y me apasiono tanto porque no, es que sí, quiero zambullirme ya ahí. Es que además, digamos, mientras Fernando nos va repasando las diferentes asignaturas que componen al programa de estudio de la cursada, es importante también que comprendan. Muchas veces, como les decía, uno tiene avidez de formarse en el periodismo político de investigación y después se termina encontrando con que a lo mejor por una necesidad de mercado o laboral hay otros rubros que están en auge. Por ejemplo, nosotros teníamos una conversación con Osvaldo Menéndez, que es el director de esta cursada de periodismo y de periodismo deportivo, y nos contaba el auge del periodismo de espectáculos, de cómo hoy el periodismo de espectáculos toma gran fuerza porque sirve como escape a muchos de los problemas que muchas veces el consumidor se encuentra diariamente. Y es el desafío permanente del periodista, que está bien formado desde la cuestión práctica, saber interpelar a su público, ¿no? Absolutamente. Técnicas de entrevista, todas las diferentes tipologías de entrevista que hoy podemos tener. Cómo reconocer al entrevistado, cómo contar con información sobre él, cómo investigar sobre la información del entrevistado y cómo hay algo que uno, me imagino que todos lo damos por hecho, pero hay un trabajo previo tan gigantesco de investigación cuando uno va a entrevistar a una persona y sobre todas las cosas, no solamente al conocer esa previa, sino que después hay algo fundamental en la entrevista que es generar empatía con nuestros entrevistados. Nosotros enseñamos a los alumnos a que puedan desarrollar esos niveles de confianza para generar empatía. Y vamos a ver los diferentes tipos de entrevista. Entrevista mixta, directa, cómo es el periodista observador que va desarrollando una narrativa del contexto y del entorno que rodea al entrevistado. Es tan linda esta materia y aparte, recuerden, esta materia siempre aprovechamos para llevar invitados especiales. Hoy hablamos de Guillermo Francella, han pasado figuras sumamente importantes donde justamente ponemos en práctica todas las técnicas junto a esas figuras socialmente
reconocidas, como para que lo hagamos un poquito más llevadero, para que lo hagamos un poquito más interesante también. Y que generalmente llevamos a personas que vienen también con una gimnasia de la entrevista. Así que bueno, la verdad que los contenidos son sumamente interesantes y nos vamos a divertir. Taller de gráfica, lo mismo. ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo se editorializa el total? ¿Cómo se arma una tapa? ¿Cómo se arma un contenido? ¿Cómo son las distintas secciones? Una sección deportiva, una sección política, una sección de espectáculos. ¿Cómo esto lo vamos a hacer a través de la escritura? ¿Cómo vamos a significar todos esos elementos gráficos desde la imagen fotográfica hasta la descripción de esa imagen fotográfica, hasta el artículo que va a ir debajo de esto? Ese papel en blanco. Hay unas cosas que siempre nos provoca un horror tremendo a los que nos gusta escribir y ¿qué hago ahora? ¿Qué pongo? ¿Cuál es la primera palabra? Y justamente esa va a ser la gimnasia que vamos a desarrollar. Poder saber interpretar la información y otorgarle un orden. Mirá, hay muchas personas que les gustaría escribir un libro y lo escriben y dejan el índice para lo último porque no saben cómo organizar el índice. Y el índice es organizar información, siempre digo. Y esto es justamente una de las cosas que vamos a desarrollar dentro de esta materia, taller de radio. Taller de radio es fantástico y justamente tenemos la oportunidad de tener un taller de radio y televisión dentro de CEDEVA. Nos vamos a dar cuenta que el taller de radio no es lo mismo que escribir un artículo, que editorializar la gráfica, sino que acá tenemos que, de alguna forma, reconocer el entorno del taller de radio, cómo es el lugar, cómo es el operador, cómo es la mesa, qué pasa con el micrófono, qué pasa con todos los elementos, cómo trabajamos nuestra voz, nuestros silencios, las prácticas de entrevista dentro del taller de radio, las prácticas de opinión, las pausas. ¿Cuánto tiene que durar una pausa? Uno está escuchando un programa de radio y las pausas son esos silencios que siempre se asemejan a los silencios en una orquesta sinfónica. Y hay que manejarlos. Sí, 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 y además ahí tenemos otro claro ejemplo. Primero, como mencionaste, la posibilidad de tenerlo en propio en el edificio de CEDEVA es un valor muy importante. Y además estamos hablando aquí en particular de un medio que si bien hoy hay mucha radio por internet, digamos, la radio en sí, ya sea por aire o por internet, es algo que no va a morir nunca, porque es un nicho de periodistas donde además a quién no le gusta, digamos, escuchar la radio. Es algo que no va a dejar de existir nunca. Así como muchos periodistas de oficio y profesión te dicen, está bien, hoy las versiones digitales son más importantes en cantidad, pero el diario en papel no va a morir nunca. Y lo vemos en la realidad, que es lo que sucede, ¿no? Y la radio tampoco, y fíjate qué importante será la radio. Yo escucho muchísimo radio, a mí me encanta, amo la radio, pero me voy a permitir mencionar una marca que todos la consumimos, que es Spotify. Yo, disculpe lo que le voy a decir, cuando llego a Spotify a mi vida, creo que solucioné todos mis gustos musicales. Fue fantástico. Y en Spotify le dio pie a los podcasts. Hay un montón de egresadas y egresados de CEDEVA, porque nosotros justamente impulsamos esto, que tienen sus podcasts en Spotify, que es un simulacro de radio donde se desarrollan entrevistas, donde charlan, donde exponen temas que les gustan. Hay unos chicos que tienen su podcast, ahora verdaderamente no se los puedo mencionar porque no recuerdo el canal, y que hablan exclusivamente de fotografía. Son periodistas, donde invitan fotógrafos famosos, historia de la fotografía, hablan sobre técnicas, hacen entrevistas. Es fascinante. Yo digo, antiguamente uno dependía solamente de tener un contacto en algún medio masivo para llegar ahí. Y uno tenía que hacer de todo para llegar a eso. Hoy lo tenemos al alcance de la mano, chicos. Nos recibimos de periodistas y vuelvo a repetir algo. Quien no ejerce es porque no quiere. Y además, Fer, digamos, como en su momento, en décadas pasadas, el periodismo de rock, por ejemplo, fue auge. Hoy tenemos un montón de nuevos rasgos culturales a nivel música, a nivel arte, que todavía no está muy explotado desde lo que es la prensa y que probablemente quienes están en esta charla sean personas importantes en rubros como estos, ¿no? Lo importante, digo, de tener una formación concisa, que va al grano, que apunta directamente a la parte práctica, más allá de una sólida formación teórica, con personas de los medios,
con un edificio con instalaciones en propio para poder hacer las prácticas, me parece que es algo muy, muy valioso. Yo digo siempre que en esta profesión, cuando uno en la medida que va avanzando en la carrera, y se van a ir cuenta porque van a ir contando con experiencia y con material, porque ese material siempre está mentorizado por los docentes, es que justamente uno es como, yo tengo un dicho para esto, es como tener siempre la parrilla caliente, siempre las brasas ahí. Es decir, en algún momento va a llegar la comida y vamos a poner, qué rico el asado, ¿no? Vamos a poner en nuestra parrilla el asado. Y hay que tenerlo siempre preparado. Y justamente nosotros apostamos a eso con nuestros alumnos. Taller de TV, todo el lenguaje corporal, hay posiciones que son técnicas protocolares para la televisión. La distancia que tengo que tener con la cámara, cómo me tengo que mover, cómo es la imagen en sí misma, la imagen transmitida, la imagen más el sonido, los tiempos, la edición que se efectúa también, cómo es el programa en vivo, toda la planificación y el timing que tiene que desarrollar el mismo periodista si va a hacer un programa de televisión. Ese programa de televisión puede ser YouTube, el canal de YouTube, o Twitch también. Cuidado, que no tiene que ser un programa de aire o un programa de televisión por cable. No nos limitemos. Yo digo siempre, háganse esta pregunta, che, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y así piensa un periodista o una periodista. Es una gran forma de describir su pensamiento. Exacto, ¿por qué no ir a buscar la información? Yo verdaderamente, a veces lo vemos como algo anecdótico. Yo otro día veía una película y veía, viste, que llegaba el periodista que no era un medio con su teléfono y filmaba a alguien y por favor, les pregunto esto y se metía. Ese es el periodista. Me acuerdo que había un programa hace unos años, no sé si algunos chicos se recordará, que era CQC, y los chicos de CQC, como Ani Kunesov, empezaron su carrera ahí, los conocemos, y fíjense lo que era, hay que ser cara dura y hay que meterse, hay que hacerlo, no hay que esperar que esto llegue, hay que salir a buscar la oportunidad, y en periodismo esto lo aprendemos. Periodismo de investigación, cómo trabajamos la fuente, cómo descubrimos primero la fuente, cómo llegamos a esta fuente y cómo la protegemos. Cómo, de nuevo, cómo vamos a trabajar la gestión del orden de esa información, cómo testeamos la información para que sea veraz, cuál va a ser la información que vamos a hacer pública y cuál va a ser la información que va a ser privada para nosotros y para esas fuentes. Cómo se trabaja el silencio profesional también. Acá hay todos elementos que tienen que ver con lo social, con lo cultural, también con todo lo que tiene que ver con lo legal, cómo son las distintas fases de la investigación periodístima, todos los temas, los recursos, los distintos intervenientes. Sí, vos tocaste, Fer, perdón, pero tocaste un tema importante, más allá de que hay un periodismo especializado en política o en investigación o en judiciales. Como saben, quienes están en esta charla seguramente alguna aproximación tienen a este mundo del periodismo. Y es importante, bueno, esto más desde mi mirada legalista, es una profesión que no por nada, sino más bien por un beneficio para la sociedad, está muy protegida y está muy amparada por las leyes, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Con lo cual, de ahí, eso les habla que haya tratados internacionales, que en la Constitución argentina se reconozcan estos tratados, que a nivel internacional también suceda, les habla de la importancia que tiene y la vigencia y la proyección que tiene esta profesión, este oficio. Y además me gustaría que vos a veces me decís una frase que a mí me gusta mucho, Fernando, y quiero utilizarla para poder ir a los bifes, como quien dice, con los aquí presentes. ¿Cómo es que decís vos siempre para estudiar en CEDEVA? Hay que hacerla corta, hagámosla corta, y justamente el periodista, ¿qué necesita? Salir a la calle. Salir a la calle a buscar la información, y nosotros colaboramos con eso, la hacemos corta, en 18 meses salís siendo periodista, salís con esa performance. Así en ese sentido, para súper aprovechar, y en un momento Fernando les habló del tema de lo que es la llamada inflación académica. Bueno, aquí, como estuvieron viendo en este tour que les hizo Fernando, en 18 meses, adquirir toda esta expertise, toda esta práctica, ustedes salen, como les está diciendo Fernando, siendo periodistas, salen al mercado laboral con todas las herramientas necesarias para ponerse a trabajar, ya sea por su propia cuenta o por cuenta ajena, pero me parece que tener la oportunidad de hacerlo con estudio de radio y televisión propio, con este programa de estudios tan ambicioso y tan integral que les destacó Fernando,
y con el agregado de que en 18 meses uno sale con todo eso, me parece que es para aprovechar. Primero te agradezco mucho, Fer, que te hayamos tenido, es un honor. Fernando es el coordinador académico del CEDEVA, así que te agradecemos mucho. Yo voy a aprovechar para recordarles a quienes están presentes que en el chat van a encontrar la información que nos fue transcribiendo nuestro coordinador general, que tiene que ver con los horarios de cursada, con los aranceles, y cómo hacer uso del código de descuento por haber participado de esta charla, que representa el 50% sobre el valor de la matrícula, con lo cual es más que conveniente. Espero que les haya gustado y no sé si alguien tiene alguna pregunta, aprovechando que lo tenemos también a Fernando. Si alguien tiene alguna consulta para hacer a través del chat, aprovechamos estos últimos momentos para evacuarlas y responderlas. Y desde ya muy agradecido, Fer, porque fue clarísimo. Al contrario. Tu exposición y a uno le da ganas de meterse en la carrera. Totalmente. Verdaderamente, yo quiero ir a hacer la carrera. Quiero hacer la carrera. Nos vamos a encontrar ahí, así que si se pegan una vuelta por CEDEVA, nos encantaría recibirlos, hacer un tour adentro de CEDEVA, que vean las aulas, que vean el taller de radio y televisión, que vean un poco también las prácticas de los chicos que estaban estudiando. Así que, bueno, van a ser, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos. Como decís vos, siempre es bueno aprovechar, aunque sea para ir a conocer, si uno está pensando ir a CEDEVA, que los recibe Fernando o la gente del centro de estudios, para que conozcan las instalaciones y que puedan realmente definirse por ser parte de CEDEVA, donde hay un clima bárbaro también de trabajo, porque uno va a estudiar, pero como todas las carreras son cortas y con salida laboral, realmente uno va, como dice a veces Fernando, a un laboratorio de laburo, ¿no? Se va a laburar, y eso es una gran diferencia con esto de lo que decís vos de la inflación académica. Acá vamos al grano, vamos a formarlos como los futuros periodistas que van a ser. Ahí veo algunas preguntas, como dice el coordinador general de CEDEVA, el tema de la matrícula que preguntaba Seba, a consultarlo con una asesora, como dice nuestro coordinador general. Y bueno, gracias por haber escuchado también el vivo de Instagram. Se ve que ya nos conocían las caras. Axel. Así que bueno, realmente es un lujo. Recuerden que el director académico, el director de la carrera de periodismo y de periodismo deportivo es Osvaldo Menéndez, a quien también tendrán la oportunidad de conocer en CEDEVA. Así que sin más, yo te agradezco, Fer, y esperamos encontrarlos y encontrarlas en las aulas muy pronto, ¿no? Por supuesto, ahí vamos a estar esperando. El agradecido soy yo. Verdaderamente me encanta que me hayan invitado, haber podido compartir esto con todas las personas aquí presentes. Y bueno, ahí vamos a estar esperándolos. Muchas gracias, Fernando. Te despido. Gracias a ustedes. Nuevamente. Nos vemos, ¿eh? Chao. Hasta luego. Bueno, les agradezco para cerrar lo que fue esta charla informativa. Espero que la hayan podido aprovechar de la mejor manera. Por favor, repasen la cuestión administrativa, utilicen el código de descuento por haber participado de la charla, y como le dije recién a Fernando, los y las esperamos en las aulas de CEDEVA. Va a ser un gusto y seguramente nos vamos a estar viendo dentro de muy poco tiempo. Así que si no hay más preguntas, muchas gracias, Seba, también gracias, Axel. Les agradecemos infinitamente. Dale, Joel, te escucho, así le damos cierre a la charla con tu pregunta. Y bueno, gracias por haber estado. Ahí se nos fue Joel. Así que, bueno, gracias, Jesús. Nos estamos viendo en CEDEVA, ¿sí? Espero que les haya servido y que se pongan en contacto también con la institución para ya encarar el tema de la inscripción, que falta poco para empezar a cursar. Así que les mando un abrazo grande y que tengan buenas noches.